¿Cómo se hace SEO? Ya sabemos qué es SEO y para seguir avanzando te cuento los conceptos básicos de cómo se hace el SEO y para eso debes de saber ya qué es SEO y lo tienes en el vídeo. Hola creadoras y creadores, soy Abraham Velázquez de Creando Blog y seguimos aprendiendo, caminando y disfrutando de nuestros blogs, haciéndolo fácil pero con buenos resultados. Recuerda que SEO es tanto lo que puedes hacer dentro de tu web como fuera de ella, para que cuando alguien haga una búsqueda en internet, en un buscador, tu página, tus contenidos salgan posicionados lo más arriba posible en estos buscadores y lo ideal en la primera página. Y perfecto si estás en la primera posición. Teniendo esto claro, ¿cómo se hace SEO? La primera clasificación que podemos hacer es en dos partes. Lo que se llama el SEO on page y el SEO off page. Es decir, el SEO dentro de tu propia página web y el SEO fuera de tu página web. El SEO on page queda claro entonces que son todas aquellas cosas posibles que puedes hacer dentro de tu propia web para conseguir que posicione mejor. Tiene mucha importancia en el SEO on page todo lo relacionado con qué palabras claves usas, cómo estructuras tu artículo con los diferentes títulos y subtítulos, los H1, los H2, etcétera, cómo tienes organizada la web y también la estrategia de enlaces internos, es decir, enlaces que tú pones en tus artículos que se dirigen a otros artículos de tu propio blog o de tu propia página web. Y ahora vemos el SEO off page, es decir, el SEO que podemos hacer fuera de nuestra propia página y consiste en aquellas estrategias o cosas que pasan fuera de nuestra web, pero que nos ayuda a que esté bien posicionada. En esta estrategia de SEO fuera de tu página, una de las patas principales es conseguir que otros sitios web pongan enlaces que apunten hacia tu página. Y lo ideal es que eso lo consigas porque tus contenidos sean tan buenos y poderosos que otras personas que están haciendo páginas web no tengan más remedio que enlazar hacia ese artículo o hacia ese contenido que tú has creado. Pero también puedes conseguir esos enlaces de otra manera, con lo que te he hablado en otros vídeos, a través de la relación con otros blogueras o blogueros, publicando artículos de invitados en otros blogs, participando en foros de forma correcta, participando en redes sociales. Hay cientos de estrategias que puedes seguir para intentar que otros te enlacen a tu web. Y por cierto, eso de que otros te enlacen a tu web es parecido a como cuando tú te suscribes a este canal. Te suele dar mucha alegría, que viene a ser la misma que me da a mí cuando tú haces clic y te suscribes a este canal. Y te lo digo porque uno a uno cada suscriptor me da un balón de oxígeno para seguir creando contenidos como este. Así que suscríbete, que es gratis, y muchísimas gracias. En otro orden de cosas, puede que también escuches hablar por ahí del SEO White Hat y el SEO Black Hat. Y si quieres saber qué es SEO, te dejo en el primer comentario un enlace para que profundices más. El SEO White Hat o el SEO de sombrero blanco es, en teoría, el bueno. Es el que se hace siguiendo todas las normas y todas las sugerencias que los buscadores imponen. Es decir, no hacer nada que Google pueda interpretar como que estás tratando de manipular su algoritmo o hacer cualquier tipo de trampa para que tu página salga lo más arriba posible. El White Hat SEO se centra en lo que te digo normalmente que es lo más importante y lo que tú más puedes controlar. Hacer un buen contenido, darle una buena estructura, que sea claro, que responda a lo que los usuarios preguntan, que a su vez tu web tenga una buena estructura, que también sea clara y ordenada, que dé a entender de qué va tu blog a Google, cuidar el código y cuestiones técnicas del blog y conseguir que mucha gente cuando entre en tu página se quede mucho tiempo y le guste lo que está viendo. Y sin olvidar que aquellos enlaces que reciba tu web, pues los recibas de forma natural, porque esos terceros quieren enlazarte. A mí personalmente me posiciono más en esta parte del gorro blanco, de ser prudente, de intentar trabajar al máximo los contenidos para que sean buenos y se vayan posicionando con el tiempo con las técnicas SEO de gorro blanco. Pero más adelante vas a ver cómo no es tan fácil esto de ser puro e inmaculado ante los ojos de Google y el resto de buscadores. Y ahora nos pasamos
al lado oscuro. Nos pasamos al SEO Black Hat o SEO de sombrero negro, que justamente es lo contrario de lo que acabamos de hablar. Aquí se buscan 1001 resquicios para posicionar tu web lo más rápidamente posible, independientemente de las normativas, de las recomendaciones que te haga Google o el resto de buscadores. Ejemplos fáciles de entender pueden ser repetir palabras clave hasta la saciedad y sus sinónimos, ocultar partes del texto mediante el color, ocultar enlaces y cosillas ya un poco peores como puede ser el espinear textos. Espinear textos no es otra cosa que copiar textos de otros blogs, lo cambias un poquito y tú lo publicas como si fuera tuyo. Un plagio un poquito disimulado, pero vamos, que Google lo detecta muchas veces. Son técnicas que están prohibidas por los buscadores, que incumpliendo sus normas, te pueden dar un posicionamiento rápido, un tiempo al menos, porque lo más probable es que tarde o temprano te pillen y te penalicen, con las consecuencias que puedan tener para tu blog, fundamentalmente si no es un blog personal, sino que llega a ser incluso un blog de carácter profesional. Desde mi punto de vista, son técnicas que para un blog con visión de largo plazo y una proyección que vaya teniendo éxito y avanzando, los riesgos son elevadísimos y no merece la pena. Ojo, que esto es importante. Cuando hablamos de SEO Black Hat, estamos hablando de incumplir lo que Google te pide que hagas como Google quiere que lo hagas. Hacer SEO de gorro negro no tiene por qué ser ilegal. Depende de lo que haya legislado en cada uno de los países, ¿vale? Una cosa es incumplir las normas de Google y otra cosa es incumplir una ley que afecte en tu país. Entre esta situación del SEO de sombrero blanco y de la del sombrero negro, hay muchos que se mueven en una zona intermedia, que es lo que llamábamos SEO Grey Hat, el SEO de sombrero gris. Al final, las exigencias de los buscadores que te imponen son tan estrictas que la mayoría de las personas quizás nos movemos más en esta zona fronteriza del sombrero gris, en el que igual haces alguna pequeña cosa que no es 100% como los buscadores quieren que tú las hagas. Una cosa es incumplir un poquito y otra cosa es incumplir mucho. Y claro, esta zona intermedia entre el gorro blanco y el gorro negro ¿tiene riesgos? Sí, lo tiene, porque en el momento que pasas un poco en alguna normativa de los buscadores, pues siempre te pueden penalizar. Pero también es cierto que haciendo pequeñas cosas en pequeña cantidad y con mucho cuidado y sabiendo muy bien lo que estás haciendo, pues lo normal es que no te pillen y es bastante habitual. Así que tú tienes que decidir dónde te quieres mover y hasta qué punto quieres correr algunos riesgos o no. Pero hay que empezar siempre, en mi opinión, por el sombrero blanco. Los del sombrero negro hay que preparárselo muy bien y los del sombrero gris también hay que andar con mucho cuidadito. Y también te digo una cosa, por mucho empeño que pongas, no te vas a conocer todas las medidas de Google y es muy difícil, como te decía antes, cumplirlas absolutamente todas. Así que lo de ser puro e inmaculado ante los ojos de Google, no sé si hay alguien. Un ejemplo muy fácil que te voy a poner para que distingas claramente la diferencia entre el SEO de gorro blanco, el SEO de gorro gris y el SEO de gorro negro es referente a esto que te he comentado de conseguir enlaces para tu web. En el SEO White Hat, tú los enlaces los consigues porque la gente encuentra tu web, le gusta mucho y la enlaza y nada más. En el negro, tú coges y compras, y puedes comprar si quieres miles de sitios donde enlacen a tu web para que tu web tenga muchos enlaces. Y en el caso del gris, tú puedes obtener enlaces porque la gente de manera natural los quiera poner a tu web, pero por otro lado también puedes a lo mejor hacer una pequeña inversión para que terceros hagan artículos y publiquen en ellos pues enlaces que lleven hacia tus contenidos. Siempre que lo hagas con moderación, igual es una buena estrategia. Espero que más o menos se haya entendido lo básico del SEO bueno, SEO malo y el SEO regular. Lo que te quiero trasladar es que seas muy prudente y no te dejes llevar por lo primero que te cuenten como una técnica para posicionar rápido, sino que mides en el propio Google los requisitos que pide, los que no pide, que veas otras opiniones, si crees que hay algún riesgo, que hagas alguna pequeña prueba y dependiendo de los resultados vas valorando y vas aprendiendo pues a manejarte en este tipo de técnicas. Es decir, que lo mejor que puedes hacer es actuar con moderación y con prudencia para no poner en riesgo tu blog. Ahora aquí te voy a dejar el tercer vídeo que voy a hacer sobre qué es SEO, en el que nos vamos a centrar en qué cosas son las más importantes en las que poner foco para que tu blog
posicione bien, al menos las más importantes de todas. Y si quieres, nos vemos en creandoblog.com, en las redes sociales o en el siguiente vídeo. Nos vemos, muchas gracias por llegar hasta el final. Chao. Soy SEO, posicionamiento web, optimizar tu blog, y yo, artículos invitados en otros blogs, participando en foros de forma correcta.